Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema relacionado con dinámica. La dinámica es quizás una de las partes más importantes de la física, porque relaciona una de las leyes más aplicadas a lo largo de toda nuestra época escolar, que es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton sintetiza todo lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Junta lo que es la estática, mediante lo que es el uso de fuerzas, pero también lo que es el movimiento, mediante lo que es la variación de la velocidad, conocida como aceleración. Entonces, para nosotros va a ser de singular importancia el poder entender bien de qué trata la dinámica. ¿Ok? Entonces, voy a compartir contigo la pantalla para poder empezar con el desarrollo de las preguntas relacionadas, perdón, de la diapositiva relacionadas con dinámica. Fíjate, a ver, aquí está. Mira, vamos a empezar con el estudio de lo que es la dinámica, que como había mencionado anteriormente, corresponde a la unión de lo que es la estática con lo que es la cinemática. ¿Sí? Entonces vamos precisamente a empezar con ello. Veamos lo siguiente. Cuando nosotros estudiábamos el movimiento de los cuerpos, habíamos visto que algunos mantenían su velocidad constante. Aquellos que mantienen su velocidad constante no son muchos, son algunos, como por ejemplo las escaleras mecánicas o también las fajas transportadoras, que es lo que estoy mostrando aquí en el GIF. ¿Sí? Las fajas transportadoras pues precisamente se mueven con una velocidad constante y transportan pues precisamente material, minerales o paquetes, ¿no? Estas fajas transportadoras también se usan bastante en los aeropuertos, ¿no? Cuando se saca el equipaje, ¿no? Ahí también. Ahora, mira lo importante de esto. Decir que la velocidad es constante significa que la velocidad no va a cambiar en módulo y tampoco cambia en dirección. Si la velocidad permanece constante, nosotros estaremos hablando de un movimiento muy especial, que es el MRO. Ahora, pero la mayoría de veces nosotros notamos que la velocidad de los cuerpos va a cambiar, ¿sí? Eso es lo que nosotros notamos. Entonces, veamos esta situación. Por ejemplo, ya el movimiento de este auto, pues creo que sin lugar a dudas nos habla que la velocidad del cuerpo de ese auto en realidad está cambiando, ¿no? Al principio, fíjate que frena para esta curva y luego empieza a acelerar y luego cambia también su velocidad, su dirección de la velocidad, no por la curva que tiene que dar. Entonces, eso sin lugar a dudas me dice que la velocidad de los cuerpos pues está cambiando, de este cuerpo está cambiando. Esto significa que ese cuerpo está cambiando en módulo, en cuanto vale la velocidad, pero también está cambiando en dirección. Ahora, cuando la velocidad de los cuerpos cambia, nosotros diremos que hay una aceleración. Entonces, mira, la velocidad está cambiando y hay una aceleración. Ahora, no sabemos por qué cambia todavía, ¿no? Pero sabemos que ha cambiado. Por lo tanto, hay una aceleración. Ahora veamos esta otra situación. Fíjate, nosotros vamos a tener por aquí diversos tipos de interacciones que se tienen, ¿no? Nosotros sabíamos que los cuerpos interactúan, y nosotros interactuamos con los cuerpos, y existen varias interacciones que se están presentando. La primera es, por ejemplo, la fuerza de gravedad, ¿sí? Nosotros la dibujamos y, por ejemplo, acá aparece en este bloque desde el centro hacia abajo. Luego también vemos que por acá hay una cuerda, por lo tanto diremos que también existe una fuerza de tensión, que la podemos dibujar aquí, a lo largo de la cuerda y jalando al cuerpo. También podemos observar que existe una fuerza normal. Todo este disco se está apoyando en este piso. Por lo tanto, aquí hay una fuerza normal que es perpendicular a la superficie de contacto. Y finalmente, observamos que existe una fuerza elástica, porque hay un resorte que seguramente debe estar deformado. Entonces, mira, esa fuerza elástica se opone a la deformación. Aquí habría que agregar que si me dijeran que la superficie es rugosa, entonces yo tendría que dibujar, además de estas cuatro fuerzas,
la fuerza de rozamiento, que también es una fuerza muy, muy importante cuando estudiamos el movimiento de los cuerpos. Entonces, fíjate que esto también nosotros hemos visto, lo que es la fuerza. Ahora, cuando esta persona, por ejemplo, quiere mover a ese cuerpo, vamos a observar lo siguiente, mira, que el joven empuja y a la hora de empujar está aplicando una fuerza. Y fruto de esa fuerza que está aplicando, el cuerpo se mueve. Ah, mira, entonces también es importante notar que influye en el movimiento la masa que está transportando. Porque, ¿qué pasaría si yo duplico la masa de este cuerpo? ¿Se moverá de la misma forma este señor? Pues estoy seguro que no. ¿Sí? Entonces, la masa también importa cuando hablamos nosotros del movimiento. No solamente la fuerza que está actuando, sino también la masa que está, que le corresponde, en este caso, al cuerpo. Veamos un poquito más, analicemos esto respecto de lo que es, en este caso, este joven que está pateando una pelota. Mira. Si este joven patea la pelota, ¿qué podemos indicar nosotros? Pues que fruto de ese puntapié que dio el joven, pues la pelota cambió de posición, por lo tanto tiene un movimiento mecánico, por lo tanto tiene una velocidad. Pero analicemos un poco mejor. Mira, nosotros sabemos que todo cuerpo tiene una masa, perfecto. Este cuerpo, esta pelota en particular, tiene una masa. Ahora, su velocidad al principio es cero, porque estaba quieto. Eso es lo primero. Ahora, ¿por qué se movió? Se movió porque el joven le dio un puntapié. Al darle el puntapié, originó que el cuerpo se mueva. Y moverse significa que adquiere una velocidad. Quiere decir que su velocidad inicial era cero, pero luego ya no es cero. Entonces, si su velocidad ha cambiado, recuerda qué aparece cuando la velocidad del cuerpo está cambiando. Muy bien, ya lo recordaste. Surge lo que se conoce como aceleración. Entonces, mira, estas tres magnitudes son sumamente importantes. La fuerza, la masa y la aceleración en el movimiento de este cuerpo. Y ahora ya sabemos quién origina que los cuerpos modifiquen su velocidad. Debe ser pues el responsable de una fuerza. Siempre que el cuerpo modifique su velocidad, ¿no? Siempre estará de por medio una fuerza. Ahora, la pregunta es, ¿y qué relación tienen estos tres elementos? Sabemos que están relacionados, pero ¿de qué manera? Entonces, esa respuesta nos la dio pues precisamente Isaac Newton, en lo que nosotros conocemos como la famosa segunda ley de Newton. Mira, la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que nos expresa? Une la parte de lo que es las fuerzas, esa parte la hemos visto en estática, y lo que es la parte de la velocidad, el cambio de velocidad y la aceleración, que solo hemos visto en cinemática. Entonces, esos dos capítulos rescatan lo que es la fuerza y lo que es la aceleración, ¿no? Y entonces se junta en esto que nosotros vamos a poder explicar ahora, ¿no? ¿Por qué los cuerpos se mueven? ¿Por qué aceleran? Entonces, mira, si nosotros aplicamos una mayor fuerza al cuerpo, ¿qué es lo que se va a producir? Pues un mayor movimiento. Claro, eso es lógico, ¿no? Más fuerza, imagínate, si el puntapié que le dio la persona hubiera sido más intenso, con mayor fuerza, es decir, si le aplicó con 10 y luego imagínate que no le aplica 10, le aplica 20, obviamente el movimiento sufre una alteración mayor. Es decir, va a haber una mayor aceleración. Cuando esto ocurre, cuando la fuerza aumenta y lo hace también la aceleración, diremos entonces que estas magnitudes son directamente proporcionales. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración. ¿Ok? Ahora, veamos esta otra situación. A mayor masa aplicada, ¿qué sucede? Bueno, si el cuerpo que yo quiero mover es muy grande, pues el movimiento que se va a lograr va a ser muy pequeño, porque va a ser muy difícil moverlo. Y al revés, si el cuerpo es muy pequeño, el movimiento del cuerpo va a ser muy rápido, porque va a ser fácil de moverlo. Ajá, quiere decir entonces que a mayor masa aplicada, entonces habrá menor aceleración. Entonces, esto me lleva a pensar que la aceleración
y la masa son inversamente proporcionales. Mira, esto se plantea en una ecuación muy reducida que fue descubierta por precisamente Isaac Newton. Él nos dice, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa. Lo que nosotros habíamos sacado aquí, ¿no? Claro, profe, alguno dirá, pero acá saco fuerza nada más. Sí, pues, pero se puede ampliar, ¿no? No una fuerza, sino muchas fuerzas que actúan. Y de todas ellas sacó una, que es la fuerza resultante. Ajá. Entonces, esto será la fuerza resultante. Mira otra cosa importante, que tienen una flechita en la parte superior. ¿Qué significará eso? Eso significa que la aceleración y la fuerza resultante tienen la misma dirección. Y eso sí es vital. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más podemos indicar? Que nosotros podemos escribir esta ecuación, ¿no? La segunda ley de Newton, esta ley, pasando a multiplicar la masa. Y entonces obtendremos que la fuerza resultante es masa por aceleración, que es como muchas veces es conocido también, ¿no? Fuerza, masa por aceleración. Pero es la fuerza resultante, ojo, ¿eh? Muy bien, entonces eso sí es importante para nosotros también. Muy bien, sea como sea que tú lo escribas, como aceleración igual a fuerza resultante sobre masa o fuerza resultante igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton se aplica siempre que los cuerpos estén acelerando. Es decir, siempre que no exista equilibrio. ¿Ok? Porque cuando existe equilibrio, tú tienes que igualar las fuerzas. Y cuando no existe equilibrio, significa que una de ellas pues logra ganar. Por lo tanto, acelera. Hay una aceleración del cuerpo. Eso es muy importante que lo recordemos. Entonces veamos un poquito respecto a lo que son las leyes de Newton. Pero déjame colocar esto, ¿sí? Ahora sí. Mira, te invito a que puedas visualizar pues precisamente esta parte de las leyes de Newton, explicada en breves minutos. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento,
pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. Bien, a ver, para ver esta parte. Nosotros hemos visto aquí en el video, pues precisamente las tres leyes, el resumen. Habría que precisar algo. Respecto de la primera ley, que es muy importante, se puede medir pues precisamente a través de lo que nosotros conocemos con lo que se denomina la masa. ¿Y por qué decimos esto? Porque mira, esta primera ley de Newton me dice lo siguiente, que es conocida como el principio de inercia. Fue estudiada primero por Galileo, eso es verdad, pero Isaac Newton le dio ya una definición un poco más amplia. Y esta primera ley se manifiesta, por ejemplo, cuando nosotros vamos en un auto y de repente el auto frena. ¿Tú hacia dónde te vas? Hacia adelante. ¿Por qué te vas hacia adelante? Porque tú tenías velocidad. Por lo tanto, tú quieres conservar tu velocidad. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes se van a ir más adelante? ¿Mm? Los cuerpos que tienen más velocidad perdón, mayor masa o menor masa. Entonces nosotros vamos a descubrir que aquellos que tienen mayor masa tienen la tendencia, en este caso, a conservar más, ¿no? El producto de esta inercia, ¿no? Porque la inercia es tratar de conservar el estado mecánico inicial. Si se estaba moviendo, quiere seguir moviéndose. Y aquellos que tienen mayor masa, pues van a moverse más que otros, porque no van a frenar rápidamente, ¿no? Se le va a hacer complicado, difícil, más difícil que aquel cuerpo que tiene una menor masa. Entonces, la inercia se mide a través, pues, precisamente de la masa. Eso para nosotros es muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir compartiendo acá. Y mira, vamos a mencionar aquí lo siguiente. Voy a resolver un problemita, ¿sí? Ya que nosotros hemos visto la parte de la ecuación que rige este capítulo.
Entonces decimos, mira, tengo un bloque de 20 kilogramos que está inicialmente en reposo. Experimenta la acción de una fuerza de 800 newton. Considerando que la superficie es lisa, me pide cuál es la aceleración. Entonces, mira, yo puedo notar que acá está presente la fuerza de gravedad, que vale 200 newton. Obviamente, como está sobre un piso, hay una fuerza normal. Y hay una fuerza que lo empujó, que es de 800 newton. Notamos que en el eje Y no hay movimiento, es decir, el cuerpo no sube ni baja. Por lo tanto, en el eje Y las fuerzas deben ser iguales. De tal manera que la normal que va hacia arriba debe ser igual a la fuerza de gravedad que va hacia abajo. La normal entonces vale 200 newton. Ahora analicemos el eje X. En el eje X, esta fuerza de 800 no se equilibra con nada. Es decir, no observo ninguna fuerza hacia la izquierda. Por lo tanto, la única fuerza que actúa es 800 newton. Esa será entonces la fuerza resultante. Y entonces ahora aplicando pues la segunda ley de Newton a lo largo del eje donde hay movimiento, que es el eje X, diremos la aceleración es la fuerza resultante sobre la masa. Y esto pues va a ser 800 sobre 20. Entonces la aceleración vale 40 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Esto es muy importante y nos va a permitir determinar pues precisamente lo que nosotros estamos buscando respecto de lo que es las fuerzas que participan en un cuerpo, combinándolo con la masa que presenta ese cuerpo. ¿Okay? Entonces, más ejercicios y con un mayor análisis los vamos a hacer en el Zoom. ¿Sí? Nos vemos ahí.